¿Alguna vez has visto un coche tan extraño que te has preguntado, ¿en qué demonios estaban pensando cuando diseñaron esto? Pues bien, los años 70 fueron una era de atrevimiento, excesos y algunas decisiones cuestionables. Fue la década de los muscle cars gigantes, los cromados por todas partes, los diseños futuristas que parecían sacados de una película de ciencia ficción y, por supuesto, algunos de los modelos más raros jamás fabricados. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los coches americanos más extraños, peculiares y, seamos sinceros, feos de esta icónica década. Desde modelos que intentaron reinventar el lujo y fracasaron estrepitosamente, hasta compactos que prometían eficiencia pero solo ofrecieron dolores de cabeza, esta lista está llena de auténticas rarezas, y quizá algunos desastres sobre ruedas. Pero ojo, este video no trata solo de coches raros, también trata de nostalgia, de esos modelos que marcaron una época, ya sea por las razones correctas o por las equivocadas. Al fin y al cabo, todos tenemos ese coche que vimos en la calle y pensamos, esto es genial, o esto es un crimen contra el diseño automovilístico. Y aquí viene la mejor parte, esta conversación no termina aquí. Los comentarios están abiertos para que compartas tus recuerdos, tus favoritos, e incluso aquellos modelos que crees que deberían haber estado en esta lista. Esto no es solo un ranking, es un viaje en el tiempo que hacemos juntos. Si te encantan los coches clásicos, las historias automovilísticas y esa sensación indescriptible de abrir el garaje y ver una máquina que te hace sonreír, entonces estás en el lugar adecuado. Dale me gusta ahora mismo para ayudar a que este contenido llegue a más apasionados del motor como tú. Y si aún no estás suscrito, hazlo ya para no perderte los próximos videos. Aquí siempre te traemos listas, curiosidades e historias increíbles del mundo del automóvil. Ahora sí, basta de charla, porque el primer coche raro de esta lista está a punto de aparecer, y dudo que puedas mirarlo sin cuestionarte algunas decisiones de diseño. ¡Vamos allá! 1971 Ford Pinto. Empecemos con uno de los coches más polémicos de la historia del automóvil. ¿Alguna vez has oído hablar de un coche tan controvertido que incluso acabó en los tribunales? Pues bien, este pequeño compacto de Ford pasó a la historia no solo por su tamaño, sino también por el escándalo explosivo que lo acompañó, literalmente. Lanzado para competir con los coches japoneses y europeos que estaban invadiendo el mercado estadounidense, el Pinto fue diseñado para ser barato, ligero y económico. Venía con motores modestos, desde un 1.6 litros de 75 caballos hasta un 2.3 litros de 100 caballos, además de una versión V6 de 2.8 litros con 102 caballos. La velocidad máxima rondaba los 150 km por hora, lo cual, para un coche de este tamaño, no estaba nada mal. Pero el verdadero problema del Pinto no estaba bajo el capó, sino detrás de él. Durante las pruebas de seguridad, se descubrió que el depósito de combustible, ubicado peligrosamente cerca del eje trasero, tenía un grave defecto de diseño. En colisiones traseras, podía romperse y provocar incendios. ¿Lo peor? Ford lo sabía. Documentos internos revelaron que la empresa calculó que sería más barato pagar indemnizaciones a las víctimas que corregir el problema. Este escándalo le costó a Ford millones en juicios y manchó la reputación del Pinto para siempre. Pero no todo fue un desastre. El Pinto tuvo su momento de gloria y se vendió bastante bien, con más de 3 millones de unidades producidas entre 1971 y 1980. Hoy en día, a pesar de su dudosa fama, se ha convertido en una pieza de culto entre los coleccionistas. Un Ford Pinto bien conservado puede costar entre 10 y 20 mil dólares, dependiendo de la versión y su estado de conservación. Un dato curioso, fue uno de los primeros coches americanos en desafiar el estándar de cuanto más grande, mejor. Pequeño, ligero y accesible, allanó el camino para los compactos en el mercado estadounidense, a pesar de su historia explosiva. Literalmente. 1978 Cadillac Seville Gucci Edition. ¿Has visto alguna vez un coche que parece haber salido directamente de una pasarela de moda? Pues prepárate para conocer esta joya, el Cadillac Seville Gucci Edition de 1978. No era solo un coche, era un símbolo de estatus, ostentación y puro exceso de los años 70. Un Cadillac normal ya era sinónimo de lujo, pero Gucci entró en escena y dijo, hagámoslo aún más extravagante, y así nació uno de los coches más espectaculares de la década. Desde lejos, ya sabías que no era un coche cualquiera. Su carrocería blanca impecable, con detalles dorados y esa icónica franja verde y roja de Gucci recorriendo los laterales, gritaba al mundo, soy rico y no tengo miedo de mostrarlo. Y por dentro, era un auténtico desfile sobre ruedas. Asientos de cuero con el monograma de Gucci, detalles dorados por todas partes e incluso un reloj exclusivo de la marca incrustado en el salpicadero. Este coche no estaba hecho para conducir, sino para lucirse. Pero no creas que era solo una cara bonita. Bajo el capó,
El Seville Gucci montaba un motor V8 de 5,7 litros, capaz de entregar 180 caballos de potencia. No era un coche para correr, sino para deslizarse con estilo por las calles de Beverly Hills, Miami o Nueva York, mientras sus dueños disfrutaban de la vida de celebridad. ¿Su velocidad máxima? 180 km por hora, pero, siendo sinceros, ¿quién se arriesgaría a rayar un coche tan exclusivo en una carrera? Ahora, agárrate a esta curiosidad. Si comprabas un Cadillac Gucci en su momento, podías llevarte una colección de maletas y bolsos Gucci a juego con el coche. Sí, el lujo no terminaba en el volante, también llenaba el maletero. ¿Y encontrar uno de estos hoy en día? ¡Mucha suerte! Se fabricaron muy pocas unidades, y si por casualidad encuentras uno bien conservado, prepárate para pagar más de $50,000. Pero, seamos sinceros, tener un Cadillac Gucci no tiene precio. 1971 Stutz Black Hawk. Si hay un coche que grita exceso, lujo y personalidad, ese es el Stutz Black Hawk de 1971. Un vehículo tan extravagante que solo millonarios, estrellas de Hollywood e incluso la realeza del rock podían tener uno. Y cuando hablo de realeza, lo digo en serio, Elvis Presley fue uno de los primeros en comprarlo. Sí, el propio rey del rock no pudo resistirse al encanto de este monstruo cromado. Pero, ¿qué hacía a este coche tan especial? Bueno, primero, su diseño era completamente fuera de lo común. Imagina un coupé gigantesco, con un capó tan largo que podrías aterrizar un helicóptero en él, una parrilla frontal que parecía la puerta de una mansión, ruedas de radios cromadas y detalles dorados por todas partes. Si un Cadillac ya llamaba la atención, el Stutz Black Hawk parecía un coche diseñado por alguien que pensaba que un Cadillac era demasiado discreto. ¿Y por dentro? Lujo puro. Asientos de cuero italiano cosidos a mano, un salpicadero de madera de caoba, alfombrillas de lana de oveja y hasta detalles en oro. Era prácticamente una suite de hotel de 5 estrellas sobre ruedas. Pero no te dejes engañar por su glamour. Este coche no era solo una pieza de exhibición, tenía un motor digno de respeto, un V8 de 7,5 litros que producía 425 caballos de potencia. Esto significaba que no solo era bonito, sino que también era rápido. Su velocidad máxima rondaba los 200 km por hora, lo que era impresionante para un coche tan grande y pesado. Un dato curioso: Elvis Presley estaba tan obsesionado con este coche que compró uno incluso antes de que fuera lanzado oficialmente. Y no se quedó ahí, a lo largo de su vida, compró nada menos que 5 Stutz Black Hawk. El rey del rock sabía perfectamente cómo destacar. ¿Quieres uno de estos hoy? Prepara la cartera. Un Stutz Black Hawk bien conservado puede superar los $250,000 en el mercado de coleccionistas. Pero seamos sinceros, conducir un coche que una vez perteneció a Elvis no tiene precio. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras la oportunidad de conducir un coche que fue de Elvis Presley, ¿te atreverías o lo guardarías como una reliquia en el garaje? Y, además, ¿qué otra celebridad crees que encajaría perfectamente con un Stutz Black Hawk? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. 1970 Chevrolet Vega. Si hay un coche que empezó con grandes promesas y terminó en desastre, ese es el Chevrolet Vega. Cuando General Motors anunció el Vega, aseguraron que sería un compacto revolucionario, económico y moderno, capaz de competir con los coches japoneses y europeos que estaban conquistando el mercado estadounidense. Pero en la práctica, fue un auténtico desastre mecánico. Sobre el papel, el Vega parecía una gran idea. Tenía un diseño deportivo, un capó largo y una parte trasera corta, lo que le daba cierto atractivo, pero había algo que no cuadraba. Sus proporciones eran extrañas, como si alguien hubiera encogido un muscle car con Photoshop. Y no era solo su apariencia lo que tenía problemas. El motor fue un gran punto de controversia, un 4 cilindros de 2,3 litros, con una potencia que oscilaba entre 90 y 110 caballos. No era nada impresionante, pero el problema real estaba en los materiales utilizados en su fabricación. GM quiso innovar y fabricó un bloque de motor completamente de aluminio, sin camisas de hierro para reforzarlo. En teoría, esto lo haría más ligero y eficiente. Pero en la práctica, se sobrecalentaba con facilidad, consumía aceite como un cohete y duraba menos que un anuncio de televisión. Y por si esto fuera poco, el Vega también sufría de óxido prematuro, una suspensión frágil y una transmisión que fallaba más de lo esperado. ¿Resultado? Se convirtió en uno de los mayores fracasos de Chevrolet. Un dato curioso: en 1972, GM intentó demostrar que el Vega era fiable organizando una prueba extrema. 4 unidades fueron enviadas a recorrer casi 16,000 kilómetros sin parar, cruzando Estados Unidos. ¿Y adivina qué? 3 de ellas se averiaron antes de llegar a su destino. A pesar de todos sus defectos,
Chevrolet consiguió vender más de 2 millones de unidades del Vega entre 1970 y 1977. Pero hoy en día, encontrar uno en buen estado es raro. Un Vega restaurado puede costar entre 15 y 30 mil dólares, dependiendo de la versión. 1975 Chrysler Córdoba. Los años 70, una época en la que los coches americanos eran gigantes, gastaban combustible como si no hubiera un mañana y estaban cubiertos de cromo por todas partes. Pero Chrysler decidió hacer algo diferente. Se preguntaron, ¿y si creamos un coche de lujo, pero un poco más pequeño? Algo que transmita sofisticación, sin ser tan exagerado como un Cadillac. Y así nació el Córdoba. Solo que, bueno, el resultado fue un coche que parecía lujoso, pero con un diseño un tanto peculiar. Chrysler quería que el Córdoba fuera un coche de lujo para quienes no querían gastar una fortuna. Era más pequeño que las grandes berlinas de la época, pero aún así mantenía un diseño lleno de excesos. El frontal tenía una parrilla enorme con un emblema dorado, la parte trasera tampoco se quedaba atrás, llena de curvas y con unas luces traseras exageradas, parecía un coche que no sabía si quería ser clásico o futurista. Ahora bien, en su interior, el Córdoba realmente cumplía lo que prometía. Asientos tapizados en cuero o terciopelo de tacto suave, un salpicadero con detalles en madera y hasta un volante deportivo. Pero la verdadera estrella del espectáculo fue la publicidad. Chrysler contrató a Ricardo Montalbán, un actor mexicano con un aire sofisticado, para promocionar el coche en un anuncio en el que hablaba del lujoso Corinthian Leather. ¿Un cuero exclusivo? Para nada. Era solo un nombre elegante para cuero normal, pero la estrategia de marketing fue tan efectiva que, hasta el día de hoy, mucha gente cree que era un material especial. En cuanto a rendimiento, el Córdoba ofrecía opciones interesantes. El motor básico era un V8 de 5,2 litros con 145 caballos de potencia, pero si querías más fuerza, podías optar por un V8 de 6,6 litros con hasta 225 caballos. Su velocidad máxima rondaba los 180 km por hora, aunque, siendo sinceros, nadie compraba un Córdoba para correr. Este coche estaba hecho para deslizarse con suavidad por las calles, mientras su dueño se sentía como la estrella de un anuncio de lujo. Ahora, un dato curioso. ¿Sabías que el Chrysler Córdoba casi no llega a existir? El proyecto original estaba pensado para ser un modelo de Dodge, pero Chrysler decidió cambiarle el nombre a última hora para lanzar una nueva línea de lujo. Y el plan funcionó, al menos por un tiempo. El Córdoba se vendió bien en sus primeros años, pero con la crisis del petróleo, la gente comenzó a buscar coches más pequeños y eficientes, y su reinado llegó a su fin. Hoy en día, un Córdoba bien conservado puede costar entre 20 y 40 mil dólares, dependiendo de la versión y el estado. 1975 AMC Pacer. Si los años 70 nos enseñaron algo sobre el diseño automovilístico, es que no había límites para la creatividad, ni para la extravagancia. Y el AMC Pacer es la prueba viviente de ello. Un coche que, dependiendo del ángulo desde el que lo mires, podía parecer una hatchback, una minivan compacta o incluso un platillo volante. Pero, sin importar cómo lo veas, una cosa es segura, era diferente a todo lo que circulaba por las calles en aquella época. AMC quería crear un coche pequeño por fuera, pero espacioso por dentro, algo futurista e innovador para los estándares de su tiempo. Y, de hecho, el Pacer tenía casi un 50% de su carrocería hecha de cristal. Sus enormes ventanillas hacían que los pasajeros parecieran estar dentro de un escaparate sobre ruedas. Sin mencionar que la puerta del lado derecho era más larga que la del lado izquierdo. Así es. La idea era facilitar el acceso a los asientos traseros, pero en la práctica, solo hacía que el coche se viera aún más extraño. Ahora, si crees que su diseño era peculiar, espera a conocer su mecánica. AMC planeaba equipar al Pacer con un motor rotativo de GM, que prometía ser moderno y eficiente. Pero ese motor nunca llegó a fabricarse, y AMC tuvo que improvisar montando motores mucho más grandes de lo necesario. El modelo básico tenía un 6 cilindros en línea de 3 litros con 75 caballos de potencia, pero había versiones con un motor de 4,2 litros e incluso un V8 con 125 caballos. ¿El problema? El Pacer era demasiado pesado para ser un coche pequeño, así que su rendimiento era bastante pobre. Para empeorar las cosas, consumía gasolina como un muscle car, lo cual era un gran inconveniente en plena crisis del petróleo. Y lo más curioso, a pesar de su apariencia extraña, el Pacer se convirtió en un icono de la cultura pop. Apareció en varias películas y series, siendo la más famosa Wayne's World, El mundo de Wayne, donde el coche azul con llamas en los laterales se convirtió en un símbolo de culto de los años 90. Hoy en día, el AMC Pacer se ve con otros ojos. En su época, fue un fracaso comercial,
pero ahora tiene un estatus de coche de culto y es muy buscado por coleccionistas. Dependiendo de la versión y el estado, un Pacer puede costar entre 25 y 40 mil dólares en el mercado de clásicos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el AMC Pacer estaba adelantado a su tiempo o solo fue otra locura de los años 70? ¿Te atreverías a conducir este acuario sobre ruedas? Déjamelo en los comentarios. 1977 Lincoln Versailles. Si hay algo que los años 70 nos enseñaron, es que no todos los coches de lujo son realmente lujosos. Y el Lincoln Versailles es la prueba de ello. Imagina pagar una fortuna por un coche que se supone que es exclusivo, sofisticado y lleno de clase, pero al final descubrir que, en realidad, era poco más que un Ford Granada con un traje caro. Pues bien, eso es exactamente lo que pasó. En los años 70, Cadillac estaba arrasando con el Seville, una berlina compacta de lujo que era un éxito entre ejecutivos y la élite americana. Lincoln, desesperada por tener un competidor a la altura, tomó una decisión apresurada. Cogió un Ford Granada, le puso un emblema de Lincoln en la parrilla, añadió un montón de cromados y duplicó su precio. ¿El problema? Todo el mundo se dio cuenta del engaño. A nivel visual, el Versailles no era feo, pero tampoco transmitía la sensación de lujo que se esperaba en un coche premium. Tenía un capó largo, una parte trasera ligeramente elevada y muchos detalles cromados. Pero cuando lo mirabas con atención, básicamente era un Ford Granada disfrazado. Como si hubieran cogido un coche común y hubieran dicho, ahora es de lujo. Y, claro, el público no picó el anzuelo. En cuanto al motor, el Versailles no era precisamente la bestia que su nombre sugería. Venía con un V8 de 5 litros que producía 134 caballos de potencia. Y, para un coche que se vendía como un modelo de lujo, eso resultaba un poco decepcionante. Había una versión más potente con un V8 de 5,8 litros y 159 caballos de potencia, pero aún así, no era nada impresionante para un coche premium. Su velocidad máxima rondaba los 180 km por hora, pero quien compraba un Lincoln buscaba más comodidad que prestaciones deportivas, ¿verdad? Aquí va una curiosidad. El Versailles fue el primero en ofrecer pintura metálica con barniz de alto brillo, algo innovador en aquella época. Además, venía con un interior de cuero, acabados en madera e incluso un sistema de suspensión ajustable. Pero nada de esto fue suficiente para convencer al público de que el coche valía el precio exorbitante que Lincoln estaba pidiendo por él. ¿El resultado? El Versailles fue un fracaso de ventas. En 4 años de producción, se vendieron menos de 50.000 unidades, una cifra ridículamente baja para un coche de lujo. Hoy en día, un Versailles bien conservado se puede encontrar por entre 15 y 25.000 dólares, pero nunca llegó a convertirse en el clásico codiciado que Lincoln esperaba. 1973 Pontiac Grand Am. Imagina entrar en un concesionario en los años 70 y pedir un coche que sea deportivo como un muscle car, cómodo como una berlina de lujo y fiable como un coche familiar. Parece una petición confusa, ¿verdad? Pues bien, Pontiac intentó hacer exactamente eso con el Grand Am de 1973. ¿El problema? Acabó siendo un coche que no sabía muy bien lo que quería hacer, y el resultado fue un diseño, digamos, como mínimo, extraño. Lo primero que llamaba la atención era su enorme frontal, que parecía inspirado en el morro de un tiburón. El parachoques delantero estaba hecho de un material flexible llamado Endura, el mismo utilizado en el Pontiac GTO, y la idea era que pudiera absorber pequeños impactos sin deformarse. Pero en la práctica, el Grand Am parecía sacado de una caricatura, con una parte delantera exagerada y un diseño que dejaba a muchos rascándose la cabeza. Ahora bien, si por fuera tenía un aspecto extraño, por dentro intentaba compensarlo con mucho lujo. Pontiac quería que fuera un híbrido entre deportivo y premium, así que equipó el interior con asientos deportivos, un salpicadero revestido en cuero e incluso un volante con acabados sofisticados. ¿El problema? En el fondo, seguía siendo un muscle car, así que poco importaba cuánto intentaran hacerlo parecer un Cadillac. Y hablando de muscle cars, el motor era algo serio. El Grand Am podía equiparse con 3 opciones de V8, un 6.6 litros con 170 caballos, un 7.5 litros con 250 caballos y, para los más atrevidos, un 7.5 litros con 4 carburadores que alcanzaba los 310 caballos. Eso significaba que, a pesar de su diseño algo confuso, tenía potencia de sobra para dejar atrás a muchos deportivos de la época. ¿Su velocidad máxima? Alrededor de 200 km por hora, lo cual era bastante respetable para una berlina de ese tamaño. Pero el gran problema del Grand Am fue su falta de identidad. Los fans de los muscle cars lo veían demasiado pesado y lujoso, mientras que los clientes que buscaban lujo lo consideraban un coche grande y torpe. La crisis del petróleo de 1973 tampoco ayudó, y las ventas nunca fueron tan buenas como Pontiac esperaba.
Al final, desapareció en 1975, para luego reaparecer años después como un coupé sin el mismo impacto. Hoy en día, el Pontiac Grand Am de primera generación es un coche algo olvidado, pero sigue teniendo su valor entre los coleccionistas. Un modelo bien conservado puede costar entre $20 y $35,000, dependiendo del motor y del estado general. 1975 Buick Skyhawk. Si hay algo que los años 70 nos dejaron como legado, fue una serie de coches que no sabían exactamente para quién estaban hechos. Y el Buick Skyhawk de 1975 es un claro ejemplo de ello. Era demasiado pequeño para ser un muscle car, pero demasiado potente para ser un coche económico. Tenía un diseño que intentaba ser futurista, pero que acababa pareciendo un proyecto inacabado. En definitiva, el Skyhawk quedó atrapado en el limbo y se convirtió en uno de esos coches que la gente olvida, hasta que ven uno en la calle y piensan, ¿pero qué demonios es eso? Buick lanzó el Skyhawk como una alternativa más sofisticada dentro de la gama de compactos de General Motors, que también incluía el Chevrolet Monza. Era un hatchback compacto, pero en lugar de seguir un diseño tradicional, parecía un muscle car en miniatura. El capó era largo, la parte trasera era corta y lo más llamativo eran las ventanillas traseras inclinadas de una manera extraña, creando una forma un tanto torpe. Para rematar, la caída abrupta de la saga le daba un aspecto difícil de definir. Ahora bien, si en términos de diseño era extraño, bajo el capó al menos intentaba impresionar. El Skyhawk no venía con pequeños motores de 4 cilindros como la mayoría de los compactos de la época. En su lugar, equipaba un V6 de 3,8 litros con 110 caballos de potencia. Puede parecer poco hoy en día, pero para un coche ligero, era suficiente para pasar un buen rato al volante. La caja de cambios podía ser manual de 4 velocidades o automática de 3, y alcanzaba los 180 km por hora, lo cual no estaba nada mal para un hatchback de los 70. Pero no todo era positivo. A pesar de tener un motor decente, el Skyhawk tenía problemas de fabricación y durabilidad. El acabado interior dejaba mucho que desear, la calidad de los materiales no era la mejor y, para colmo, la suspensión trasera era extremadamente dura, lo que hacía que el coche rebotara como un carrito de supermercado en calles irregulares. Además, la parte trasera corta significaba que el maletero era pequeño y el espacio interior no era tan práctico como se esperaba de un hatchback. El Skyhawk sobrevivió hasta 1980, pero nunca llegó a ser un gran éxito. Era rápido para un compacto, pero demasiado pequeño para ser un muscle car. Se suponía que era premium, pero no tan sofisticado como un verdadero Buick. En resumen, era un coche atrapado entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Hoy en día, el Buick Skyhawk de primera generación es una rareza. No porque la gente lo busque con entusiasmo, sino porque pocos ejemplares han sobrevivido al paso del tiempo. Si encuentras uno bien conservado, puedes pagar entre $15 y $25,000, dependiendo del estado y la versión. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Skyhawk fue un intento subestimado de Buick o un error que merece ser olvidado? Déjamelo en los comentarios. 1976 Plymouth Volare. Si un nombre fuera suficiente para garantizar el éxito de un coche, el Plymouth Volare habría sido uno de los grandes iconos de los años 70. Al fin y al cabo, Volare significa yo volaré en italiano, y un nombre así sugería algo ágil, elegante e innovador. Pero la realidad, este coche tenía más problemas que soluciones y solo volaba hacia el taller. El Volare fue lanzado en 1976 para reemplazar al Plymouth Valiant, uno de los coches más fiables de Chrysler. La idea era ofrecer una berlina moderna, más cómoda y con más estilo, con versiones coupé, sedán y familiar para adaptarse a todos los gustos. Pero había un problema, no era ni moderno, ni cómodo, y mucho menos fiable. El diseño ya no ayudaba. Mientras que otros coches de la época tenían una identidad visual marcada, el Volare parecía una caja sobre ruedas sin personalidad. Su parrilla delantera era insulsa, los laterales no tenían carácter y la parte trasera era tan común que se olvidaba en cuanto mirabas otra cosa. Si te cruzabas con uno en la calle, probablemente ni te darías cuenta. Ahora bien, si el diseño aburrido ya era un problema, la mecánica fue un desastre aún mayor. El Volare tenía varias opciones de motor, empezando por un 6 cilindros en línea de 3,7 litros con 100 caballos, pasando por un V8 de 5,2 litros con 140 caballos, hasta llegar a un V8 de 5,9 litros con unos 170 caballos. ¿Parece decente? Tal vez, pero el problema era cómo estaba construido. Tan pronto como empezó a rodar, los propietarios se dieron cuenta de que el coche se oxidaba más rápido que la comida olvidada en la nevera. La calidad de los acabados interiores era pésima y el motor tenía tantos fallos que Chrysler tuvo que realizar múltiples llamadas a revisión en los primeros años. Lo peor,
Uno de estos recalls estaba relacionado con un fallo en la suspensión delantera, que podía romperse mientras el coche estaba en movimiento. Así es, podías estar conduciendo tranquilamente y de repente, la parte delantera de tu coche se desmontaba. Pero no todo fue un desastre. El Volare tuvo una versión deportiva llamada Roadrunner, que al menos intentó darle algo de emoción al modelo. Además, fue ampliamente utilizado por flotas gubernamentales y taxistas, ya que era barato y las piezas eran fáciles de encontrar. Pero al final, nadie llegó a sentir un verdadero amor por el Volare. Hoy en día, no es exactamente un coche de colección, pero todavía se pueden encontrar algunas unidades circulando. Un modelo bien conservado puede costar entre 10 y 20 mil dólares, pero la verdad es que nadie lo echa mucho de menos. Y bien, ¿cuál de estos coches te ha sorprendido más? ¿Hay alguno que crees que no merecía estar en la lista? ¿O tal vez conoces otro modelo aún más extraño que debería haber aparecido aquí? Déjamelo en los comentarios. Al fin y al cabo, este canal es un verdadero garaje para los amantes de los coches clásicos, y las mejores conversaciones siempre suceden aquí. Ahora, si te ha gustado este viaje por los años 70, tengo una invitación especial para ti. ¿Qué te parece seguir explorando el mundo de los coches americanos más peculiares? Pero esta vez, viajamos aún más atrás en el tiempo, directamente a los años 60, una década llena de ideas locas, diseños atrevidos y conceptos que parecían sacados de un futuro alternativo. Haz clic en el video que aparece en la pantalla y descubre los modelos más sorprendentes de aquella época. Y por supuesto, si aún no has dejado tu like, ahora es el momento. Eso ayuda muchísimo al canal y permite que más apasionados del automovilismo lleguen hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita, porque se vienen muchos más contenidos increíbles. Ahora, haz clic en el video y sigamos descubriendo juntos estas increíbles máquinas del pasado.